Bien, en esta oportunidad quiero grabar esto pues de especial importancia porque en realidad en mí sucedía algo que me llamaba mucho la atención, que era qué es lo que sucede cuando confesamos nuestros pecados. Entonces el Señor ha puesto para la gloria de Dios esta palabra porque le venía pidiendo que me ayude porque sabía que era algo que trabajar, que el Señor tenía que darme. Y gloria a Dios. En este momento vamos al libro de la primera epístola del apóstol San Juan, ¿sí? En el capítulo 1 y vamos a ver solo desde el 5 al 10. Palabra del Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gracias, mi amado Rey, por esta luz que recibimos de ti, Padre Santo. Te pido que tú seas abriendo el entendimiento de todas las mentes, Señor, que escuchan este mensaje, porque es solo a través del Espíritu de Dios que se puede lograr esto. Aleluya. Es tu obra, Padre Santo. Gracias, Señor. Y yo me siento privilegiada de poder compartir tu palabra, Señor. Aleluya. Y declaro que esta palabra, Señor, va a servir de purificación y santificación para todo el cuerpo de Cristo, para todo el cuerpo de nuestro Mesías, para todo aquel que tiene hambre y sed de tu palabra, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús que todo pecado queda seco, sin efecto, en el nombre de Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y tu palabra, Señor, es fiel y verdadera para limpiar, para lavar, para quitar todo lo que no viene de ti, Señor, toda mancha, toda tiniebla. Aleluya. Bien, el Señor nos enseña aquí, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, dice en el verso 5. Aleluya. Eso tenemos que tener en cuenta que Él es luz, ¿sí? Si decimos que tenemos, verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No, dice la palabra. Recordemos esta palabra que es muy de especial importancia: no practicamos la verdad. El practicar la verdad, tengamos esa palabra muy en cuenta, muy presente. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Bien, aquí está la enseñanza del Espíritu Santo. Dice: aquel que practica la verdad, podemos andar en luz. Es decir, ¿qué significa practicar la verdad? Andar en luz. ¿Pero qué significa andar en luz? Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, si arriba nos enseña, dice en el verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos: Dios es luz. Dice, y no hay ninguna tinieblas en Él. Entendamos que tiniebla significa el pecado, ¿sí? Entendamos que la luz es nuestro Señor, que es santo, ¿sí? Aleluya. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, una relación con Él, y andamos en tinieblas, es decir, pecamos, mentimos, ¿sí? De hecho, la mentira es un pecado. Entonces, mentimos si decimos que tenemos una relación con Él, pero pecamos, estamos en tinieblas, dice, y no practicamos la verdad. Esa palabra practicar nos conduce a la forma de vivir, a la forma de conducirnos en el caminar el día a día, ¿sí? Dice, pero si andamos en luz, es decir, en santidad, porque Dios es santo, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué resultado tiene el practicar la verdad? El resultado que tiene es
tener comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, una de las evidencias que tiene que ser manifestada es tener comunión unos con otros. Entonces, de esa manera, la sangre de Jesucristo, y solo así, la sangre de Jesús, de Yeshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero es que la condición es que nosotros debemos andar en luz. Versos 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, una de las cuestiones que tiene que presentarse es la honestidad, es la sinceridad hacia nosotros mismos. Él dice, si decimos, es decir, ¿qué nos conduce eso? Si decimos que tenemos pecado, es decir, que nosotros podemos declarar que no pecamos. Eso hace que a nosotros mismos nos engañamos. Y dice, y la verdad no está en nosotros. Es decir, que nosotros estamos abrazando el pecado, cubrimos el pecado, ocultamos el pecado. Hay una declaración que uno hace de la boca, con la boca, de la cual hace que uno abrace el pecado. Y aquí viene la clave tan importante de todo, digamos, es el punto específico y es en donde tenemos que centrar nuestra atención para practicar la verdad, para que podamos practicar la verdad. ¿Cuál es? Está en el verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, indica un orden. Para practicar la verdad, debemos que confesar nuestros pecados. Y Él, dice la palabra de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea que primero lo que se debe presentar en el orden de Dios para practicar la verdad es confesar nuestros pecados. ¿Qué resultado tiene confesar nuestros pecados? Una comunión unos con otros, y esa tiene que ver con la comunión con Él, porque dice si en Él está la luz y en Él no hay tinieblas, entonces tenemos comunión con Él. Pero en cambio, si no se presenta esta confesión, decimos que no tenemos pecado, ¿sí? Y nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Es decir, ¿quién es la verdad? Yeshua es la verdad. Nuestro Señor es la verdad. Entonces, lo que estamos haciendo, ¿qué dice la palabra de Dios? Si decimos que no hemos pecado, versos 10, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué poderosa esta palabra, porque nos enseña a ser valientes para practicar la verdad. ¿De qué manera puedo practicar la verdad? Puedo caminar la verdad, puedo tener comunión con Él andando en la luz. Dices, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Se puede dar esa manifestación de tener comunión unos con otros. Y la sangre, dice, de nuestro Señor, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Y más adelante dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea que la confesión, dice, la confesión de nuestros pecados, ¿qué resultados tiene? Comunión
comunión con el hermano. ¿Pero por qué? Porque hay honestidad, porque hay sinceridad, porque la verdad se practica, la verdad se abraza, ¿sí? Entonces, si vamos a Santiago, en el capítulo 5, verso 6, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y, ordenanza, orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si vemos un versículo antes, también habla de que el enfermo se sana. ¿Sí? El enfermo se sana. Pero el resultado que tiene que haber antes para que el enfermo se sane, tiene que presentarse la confesión. Pero no es confesarle, Señor, pecado. No, aquí hay esto es aquí lo que nos enseña el Señor, la palabra de Dios, lo importante que es confesarnos entre nosotros. Y no solamente eso, sino que oremos uno por los otros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que practiquemos la verdad, para que en nosotros haya comunión con Él y que para que el cuerpo de Cristo sea uno y nosotros seamos uno con Él, así como Jesús, nuestro Señor Jesús, era uno con el Padre, así mismo debemos ser y anhelar verdaderamente para que haya y se presente la manifestación del Espíritu Santo entre los hermanos, comunión unos con otros. Y la sangre, dice, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Qué poderosa palabra. Y esta palabra solamente es para valientes, no para cobardes. De hecho, nos enseña la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que vencer es la vergüenza, porque ese es uno de los obstáculos principales por la cual no se logra la confesión o no se alcanza la confesión hacia con el hermano. No precisamente hay que ser también sabios para saber a quién dirigirnos, para que el hermano tenga misericordia, porque aquí tiene que haber amor y la presencia del Espíritu Santo se tiene que sentir y tenemos que ser misericordiosos uno por otros, ¿sí? Porque aquí tiene que estar presente el Espíritu Santo para que se presente y podamos practicar la verdad, podamos caminar en la palabra y no palabra, como dice, sin el Espíritu, sino vivo, porque nosotros tenemos a un Dios vivo. Entonces, si nosotros llevamos una vida en Cristo, eso es vivir en Cristo, ¿sí? Es un sacrificio que lo tenemos que hacer cada día. Y por el amor que le tenemos a Él, así como Él nos ha amado primero, nosotros debemos ser valientes y abrazarnos al Espíritu de Dios para que nos dé fuerza, para que rompamos esa brecha de tener vergüenza y abrazar el pecado. No abracemos el pecado. Yo les animo a que tengamos y seamos valientes para avanzar y podamos abrazarnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, ¿sí? Aleluya. Que sea de gran bendición para ustedes. En el nombre de Jesús HaMashiach y en la presencia de Ruach HaKodesh. Amén y amén. Aleluya.